Abrazamos tu presencia, Señor. La abrazamos cual hijo abraza a un padre. Gracias. Y una vez más en esta mañana, Señor, que en esta reunión mis palabras no sean producto de mi propio sonido, sino que sean un producto de haberte escuchado a ti. Gracias, porque nuestros oídos te pueden escuchar. Gracias porque que los ciegos vean, que los muertos resuciten y que los oídos escuchen. Es el poder transformador del Evangelio. Antes escuchábamos de ti, pero ahora nos has enseñado a escucharte a ti. Si somos transformados al verte, también lo somos al escucharte. Padre, aquí está tu ciudad. Es tu ciudad, la que tú quisiste manifestar. Tu ciudad, la que tú quisiste revelar. Tu ciudad, la incomprensible. La compleja de entender para la mente natural. La difícil de ver para el de miopía espiritual. Porque que hoy nos digas edificadores es un gran honor. Porque antes no éramos nada de eso. Gracias. Gracias. Cristo ha ensanchado nuestro espíritu. Él ha extendido nuestras fronteras. No tendremos mentalidad de escasez. Cristo ha aumentado nuestra influencia y ha fortificado nuestros cimientos. Nos expandiremos en los 4 puntos cardinales y nuestros hijos disfrutarán la ciudad. Pueden tomar su lugar. Gracias, Señor. Orden global, diga. En medio del desorden global, la respuesta debe ser orden global. Y la semana pasada comenzamos esta serie hablando acerca de escuchar bien. La importancia y la necesidad de escuchar bien. No solo escuchar, de escuchar bien, de aprender a escuchar. Y hablamos acerca de lo que era la contaminación sónica. Así que hoy vamos a la segunda parte de esta palabra. Y quiero compartir con ustedes acerca de una pregunta. ¿Qué hacer en medio del ruido? ¿Qué hacer en medio de tanta bulla? ¿Cómo escuchar con claridad en medio de tanta contaminación sónica? Y creo que la pregunta es importante, creo que la pregunta es pertinente. O sea, ¿de qué manera respondemos como hijos de Dios en medio del ruido? La semana pasada les decía que hoy esta generación está haciendo mucho ruido, ¿no es cierto? Todos opinan, todos dicen,
Todos tienen un argumento, una idea, un contraataque, una contraopinión. Ya la familia no es hombre y mujer, sino que familia es cualquier cosa. Ya ser hombre o el sexo femenino masculino ya no es suficiente, sino que así como hay estrellas, así hay sexualidad o sexo. O sea, una cosa, una locura lo que se está viviendo. Eso es ruido. Eso es ruido. Para unos la economía está genial, está bárbara, está en crecimiento, y para la gran mayoría sabemos que no. En fin, ruido. Ahora bien, decíamos que Dios no nos mandó a callar ese ruido. Lo que nosotros debemos hacer es identificar que estamos escuchando. O sea, no podemos evitar que haya ruido. Porque mientras exista humanidad sin Dios, siempre va a haber ruido. Lo que nosotros debemos ser es inteligentes en saber a quién estoy escuchando. ¿En dónde conecto mi oído? En ese sentido, la pregunta hoy es, ¿qué hacer en medio del ruido? ¿Cómo hago para escuchar en medio de tanto desorden? En medio de tanta contaminación sónica. Es lo que vamos entonces a trabajar esta mañana. ¿Cómo respondo en medio de la bulla? ¿Cómo respondo en medio de tantas voces? ¿Cómo respondo en medio de tanto ruido? Es lo que vamos a identificar y es lo que vamos a trabajar. Quiero comenzar aclarando que llamamos ruido a todas aquellas palabras, ideas, voces, conceptos que no vienen de la voz de Dios. Todo lo que venga fuera de la voz de Dios es ruido, es contaminación sónica. Recordemos las palabras de Jesús. Las palabras que les he hablado son espíritu y vida. Diga conmigo, solo uno tiene palabras de vida. Lo demás es contaminación sónica. Amados, hay algo bien interesante que surgía en la antigüedad y es el oído del guerrero. Las guerras de la antigüedad eran bien interesantes. ¿Por qué? Porque te puedes ubicar conmigo en este gráfico, en este ejemplo. En la antigüedad, cuando cuando dos ejércitos enemigos se concentraban en un campo de batalla, si había algo que el soldado, el guerrero debía trabajar, o mejor dicho, debía entrenar, era su capacidad de escuchar. Imagina por un momento una concentración de 2,000 soldados, 3,000 soldados, 4,000 soldados, y todos armados, ¿no es cierto? Espadas, cascos, escudos, lanzas, jabalinas, hondas, piedras, caballos. Imagina por un momento el ensordecedor ruido de un combate, de una guerra, de una batalla. Imagina por un momento, todos al mismo tiempo las espadas sonando. El choque de las espadas con los cascos, con los escudos, el sonido de las lanzas, sí, de las lanzas, de las flechas, piedras, el sonido de los cascos de los caballos. Pero a la misma vez, ponte por favor en la escena, comienzas a escuchar
al mismo tiempo los gritos de aquellos que están muriendo, de los heridos. Amados, no solo era una locura verlo, era una locura escuchar. Escuchar todo al mismo tiempo. Escuchar aquella carnicería, aquella confrontación, todo al mismo tiempo. Y en medio de tanto ruido, el guerrero tenía que aprender a escuchar. Tenía que aprender a escuchar algo que se llamaba sonido de trompeta. En la antigüedad los ejércitos usaban las trompetas porque cuando las trompetas eran sonadas, el sonido era emitido, cada sonido tenía una orden. Por ejemplo, había un sonido de trompeta que significaba detente, paren. Había otro sonido de trompeta que significaba retirada, salgamos de aquí, estamos perdiendo, vámonos. Pero había otro sonido que significaba avancen, estamos venciendo, contraataquemos, avancemos. En ese sentido, en medio de la batalla, en medio del combate, por encima de escuchar el ruido de las espadas, el grito del moribundo, sí, la aceleración de los caballos producido por el casco, el ruido de los cascos, el ruido de las piedras, el ruido, en medio de todo eso, el guerrero tenía que aprender a identificar el sonido de la trompeta de su ejército. Porque cada ejército tenía su trompetista. Cada ejército tenía sonido de trompeta. Por lo tanto, aquí hay algo bien interesante. Porque el guerrero no podía confundir el sonido de la trompeta del bando enemigo. Cada ejército tenía un sonido en particular. Y él no podía permitirse confundirse. De manera que previo a las guerras, parte del entrenamiento previo, de la formación del guerrero, era que tenía que entrenar su oído. Lo dice conmigo, el oído hay que entrenarlo. Tenía que entrenar su oído. Porque a pesar del ruido, de la bulla, él tenía que estar atento al sonido de la trompeta. Tenía que estar atento para identificar si era la trompeta del bando enemigo o era la trompeta del ejército al que pertenecía. Tenía que entonces escuchar bien qué era lo que se estaba sonando, qué era lo que se estaba emitiendo. Si el sonido era reagrúpense, si el sonido era ataquen, si el sonido era que se lance la artillería y después viene, tenía que identificar qué era lo que se estaba diciendo. La pregunta entonces es, ¿qué hago en medio del ruido? En medio del ruido se escucha lo que se tiene que escuchar. En medio del sonido de las espadas, del sonido del que está muriendo, del que está cayendo, no se escucha otra cosa, se escucha el sonido que emite la trompeta. Porque el sonido que emitía la trompeta era una voz de mando. El sonido quería decir algo.
El sonido tenía un mensaje para el ejército. Entonces, amada iglesia, ¿qué se hace en medio del ruido de esta generación? Pues debemos estar con el oído abierto para escuchar el sonido de la voz de Dios. Si el soldado escuchaba con claridad el sonido de la trompeta, pues él iba a saber qué era lo que debía hacer. Él iba a saber cómo iba a responder. En ese sentido, si la iglesia se mantiene escuchando el sonido de la voz del Padre, la iglesia siempre sabrá qué debe hacer. Siempre sabrá lo que debe hacer. Ese era el sonido, el oído del guerrero. De manera que un guerrero no solo tenía que demostrar excelentes condiciones físicas, excelente capacidad de defensa, excelente capacidad de ataque, sino que tenía que también saber escuchar. Escuchar bien. Identificar en medio del ruido. Reconocer en medio de la bulla. Poder escuchar en medio de la acción de la guerra. ¿Usted sabe lo que significa? Estar allí con todo ese aparataje, con todo el traje de guerra y peleando y al pendiente que no te vayan a quitar la vida, pero a la vez también escuchar. Y escuchar bien. Y escuchar con atención. La pregunta que quiero hacer aquí es, ¿qué escucha la iglesia de esta generación? A lo macro, pero a lo micro, ¿qué está escuchando Ciudad de Dios? De manera ya individual, ¿qué escuchamos cada uno de nosotros? Porque si usted se queda escuchando solamente el sonido de las espadas, el sonido de las lanzas, el sonido de los caballos, el sonido de los que gritan, el sonido de los moribundos, si usted solo se queda escuchando, lo más probable es que también muera. Diga, hay que aprender a escuchar. Solo quien escucha con claridad el sonido de la voz de Dios sabrá qué hacer. La pregunta es, ¿qué ha sonado Dios para nosotros? ¿Qué sonido ha emitido Dios para nosotros? ¿Qué sonido escucha a diario tu oído? Amados, porque incluso la voz de Dios tiene que estar por encima del sonido de tu voz interior. Mire, la voz interior de una persona puede ser altamente contaminante. Por eso, esto no se trata de quién dice la gente. ¿Qué dice la gente que soy? ¿Qué dice mi familia que soy? Ni siquiera es qué dices tú que eres. Esto se trata es qué dijo Dios. Porque insisto, aún nuestra propia voz interna puede ser altamente contaminante. Y en el momento que usted escucha más su voz interna que el sonido de la voz de Dios, en ese preciso momento usted puede terminar intoxicado, aturdido. Ese asunto de que no busque en tu interior, yo eso no lo comparto.
Porque en la Escritura en ningún momento se nos dice que busquemos en nuestro interior. No, es que necesito días para encontrarme conmigo mismo. Amados, si Cristo no nos encuentra, usted no se va a encontrar nunca. ¿Sí? Entonces, diga, la voz de Dios debe estar por encima de mi voz interior. Amados, solo la voz de Dios ordena lo que está desordenado. Señores, escuchar su voz interna te puede desordenar, te puede desequilibrar y te puede aturdir. Solo la voz de Dios produce lo contrario. Trae orden, trae estabilidad y trae calma. ¿Sí? Trae calma. ¿Cómo es el oído de la iglesia? Si hay algo que la iglesia de esta generación, si hay algo que usted no se puede permitir, es tener un oído común. Si hay algo que usted no se puede permitir, es tener un oído común. El descuido auditivo de un soldado en plena guerra le costaba la vida. Perdía la vida. Señores, de igualmente, en el espíritu, la iglesia no puede tener un oído común. Escuche esto. Para un oído profesional que ha sido entrenado en la buena música, no todo ritmo, melodía es música. Para un oído profesional, musicalmente hablando, no todo ritmo, no toda melodía, no cualquier cosa que se ejecute en un instrumento es música. Observe, para el oído común, cualquier persona hoy en día puede hacer música, pero para el profesional no cualquier persona hace buena música. Hoy en día hay gente que no tiene oído rítmico, que no tiene oído melódico, pero que con una computadora y un buen software delante de él pueden hacer música. Pero insisto, un oído profesional en relación a la música, no toda música que se produce es buena música. Hoy en día hay la degradación de la música, algunos estilos. No los voy a decir para no meterme en problema con nadie. Pero hoy en día eso para el oído común, amados, para el oído común, cualquier cosa puede ser música. De hecho, el oído común no identifica tonos menores y tonos mayores. El oído común le da igual en qué tono está. Pero el oído profesional sabe si eso que se está tocando es un do mayor, solamente con escucharlo. No necesita verlo para saber que es una canción que está en do menor, no necesita verlo. Solo con escuchar se da cuenta. Esa canción está en una tonalidad menor o esa canción está en un tono mayor. Pero el oído común no identifica esas cosas. ¿Levantas tu mano conmigo? La iglesia no puede permitirse tener un oído común. ¿Cuál es el peligro, Uziel? El peligro de tener un oído común es que puede pasar desapercibido que todo lo que se dice en nombre de Dios es de Dios. Lo voy a repetir. ¿Cuál es el peligro o el riesgo de tener un oído común hablando en el aspecto de la fe? Que todo lo que se dice usando el nombre de Dios o en nombre de Dios se cree que es de Dios y no necesariamente. Es allí donde necesitamos entonces tener un oído no común, sino un oído espiritual. Para los oídos comunes
aquellas voces que no son Dios pueden hacerse pasar por Dios. No podemos tener un oído común. Aquí es entonces donde tenemos el reto de identificar qué es voz, qué es sonido de Dios y qué es contaminación sónica. Hay que identificarlo. Uziel, ¿y cómo lo identifico? Uziel, ¿y cómo yo entonces detecto? Amados, si hay algo que debemos salir de aquí esta mañana con una oración profunda ante el Padre, es diciéndole: Padre, yo quiero tener un oído tan afinado que cuando te escuche yo pueda detectar que eres tú, y que esté tan afinado que cuando yo escuche algo, que aunque sea que se diga que viene en tu nombre, si no eres tú, yo también lo pueda identificar. ¿Por qué? Porque el oído común consume cualquier cosa, consume cualquier voz, escucha cualquier opinión y acepta cualquier palabra, pero los oídos de los espirituales reconocen la voz del Padre, identifican la voz del Padre. Por lo tanto, no podemos y no debemos permitirnos tener un oído como cualquiera. Cualquiera escucha. Cualquiera escucha, pero no cualquiera oye. Cualquiera ve, pero no cualquiera tiene visión. Cualquiera tiene una nariz, pero no cualquiera olfatea. ¿A qué huele esto? Cualquiera tiene pies, pero no cualquiera camina donde debe caminar. Cualquiera tiene un corazón que bombea, pero no cualquiera siente lo que debe sentir. Cualquiera tiene una boca y dice, pero no cualquiera habla lo que debe hablar. Mucha gente tiene cabeza, pero no todos piensan. De manera que usted no se conforme, es que yo tengo en mi yo escucho. Señor, quiero oír. Quiero oír, que la inclinación de mi oído te oiga a ti. Porque si me quedo conectado escuchando el ruido, Señor, esto me va a hacer mal. No me va a ir bien. De manera que hoy, Señor, si nunca lo he escuchado, quiero que me hagas unos oídos nuevos. Para en medio de tanto ruido, escucharte a ti. Por eso, confío en el Espíritu que mis palabras sean suficientes. Y decirte, no nos podemos permitir tener un oído común. ¿Por qué, Uziel? Porque en el reino no existe la posibilidad de hijos sordos. En el cuerpo de Cristo no existe la sordera espiritual. Y como no hay sordera, no existe la posibilidad de haber hijos sordos. Señores, la realeza es tan exigente, pero tan exigente, que no se permiten reyes discapacitados. En el reino de Dios no hay acepción de personas, pero tampoco se permiten discapacitados.
Porque en el reino de Dios no hay excusa. Señor, es que no tengo visión. No hay excusa porque Él te la da. Señor, es que soy tartamudo. No hay excusa porque Él te da la lengua que debes hablar. De manera que no existe tal cosa como, Señor, yo no escucho. Usted tiene que aprender a escucharlo a Él. Porque así como Él dio vista a los ciegos, Él también da oído al sordo. Dáselo fuerte a Él si lo vas a hacer. No existen los sordos espirituales. En el reino, no. Fuera del reino, sí. En Cristo, no. Fuera de Cristo, sí. ¿Y qué es sordo en el espíritu? ¿Qué es sordera en el espíritu? Un sordo en el espíritu es aquel que no lo escucha a Él. Y les voy a decir algo. En las congregaciones hay sordos. Dios dirige, Dios muestra, Él alumbra, Él habla y ellos no oyen. En el reino no hay sordos, en las congregaciones sí. Y Dios les habla y les dice lo que deben hacer. Y les habla de manera externa a través de un profeta. Les habla de manera interna a través de un sueño, de un sentir, de una fuerte corazonada. Y ellos no lo oyen a Él. ¿Qué es ser sordo en el espíritu? No oírlo a Él. Eso es ser sordo en el espíritu. Y es imposible ser ministros de este nuevo pacto, reyes y sacerdotes, hijos e embajadores. Es imposible hacer esa función si no lo estoy escuchando a Él. Voy a ir más allá. Es imposible ser un voluntario en el cuerpo. Es imposible ser parte de una familia en la fe. No lo voy a lograr si no lo estoy escuchando a Él. Y si no lo estoy escuchando a Él, ¿qué estoy viendo? Si no lo estoy escuchando a Él, ¿qué estoy comiendo? Si no lo estoy escuchando a Él, ¿qué estoy hablando? Si no lo estoy escuchando a Él, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy respondiendo? Jóvenes que están aquí, adolescentes que están aquí, que en ustedes reposa el futuro de la causa de este evangelio. Si el influencer que tú ves no lo oye a él, lo que produce es ruido. Si el artista que tú admiras no lo está escuchando a él, lo que está produciendo es ruido. Si la tendencia, si la moda que te gusta no es porque alguien lo escuchó a él, eso lo que produce es contaminación en tu alma. Después que has estado expuesto a un largo tiempo de ruido, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú más quieres? Cuando comenzó el fin de semana, viernes, sábado y domingo, y las cornetas enormes del otro lado de la acera de tu casa han estado sonando. Viernes, sábado y domingo. Boom, y boom, y boom, y boom. ¿Qué es lo que tú quieres? Tranquilidad, paz, silencio. De pronto, no lo sé, pero de pronto hay alguien aquí que quizás esta palabra no es suficiente. Pero sabes una cosa, quizás privilegiado eres. Esta palabra solo la valora aquel que ha sido aturdido por largo tiempo. Si a usted le tocó como a mí en mi infancia,
donde salí aturdido de esa mi infancia. Viernes, sábado y domingo, vallenato, todo el santo día y toda la santa noche. Hermanos, lo último que tú quieres es escuchar de nuevo eso. Llega un punto que tú dices, esta no es la vida que yo quiero para mí. Yo no quiero este tormento. Y cuando llega el estado de paz y de tranquilidad, tú lo valoras. Dices, wow, esto era lo que yo necesitaba. Porque cuando tu oído ha sido contaminado, y les decía la semana pasada, que según estudios, cuando un oído ha sido expuesto 16 horas de contaminación acústica o sónica, cuando ha sido expuesto 2 horas, va a necesitar por lo menos 16 horas de reposo. Imagínate, con 2 horas. Con 2 horas, hermanos. Y hermanos, si este punto ahora se lo digo a usted de manera personal, no genere contaminación. Deje de ser chismosa o chismoso. Deje de estar hablando de lo que no debe hablar. Deje de estarse inventando películas. Cierre y frene la lengua porque usted está dañando a otro. La Escritura dice que no salga de nuestra boca ninguna palabra corrompida, pero parece que como usted no escucha la voz de Dios, de su boca sale todo lo contrario. Y hay palabras que suelen ser nobles, pero no son para nada nobles. Palabras como esta: hay que arroparse a donde llegue la cobija. ¿Y por qué no esforzarnos para que la cobija llegue? Hay que aprender a ser buen pobre. ¿Y quién dijo que ser pobre era bueno? Y palabras como esas, muchas más. No le enseñe eso a sus hijos, ni se lo diga. Porque quizás usted tuvo la mala suerte y a usted se lo decían siempre, pero no lo repita. Amados, hay gente tan complicada que cuando ya las personas las ven, se alejan, porque ya sabemos con qué vienen. Entonces, si usted es de los que dice que me siento solo o me siento sola, revise qué está emitiendo. Porque no es lo mismo sentarse a comerse un perro caliente en una esquina con unos cajones que te aturden, a sentarte en un restaurante con un jazz ahí de fondo. No es lo mismo. Entonces pregúntese, ¿yo soy una caja, unos cajones de esto o soy jazz? Porque es mentira que alguien sí, no, voy a poner esta musiquita para relajarme. Es mentira, no se va a relajar con eso. Si quiere una musiquita para relajarse, ¿qué va a poner? Algo suavecito, unos teclados, unas cuerdas allí, sonando. ¿Sí? Así hay gente, esta generación anda así. Este mundo loco de ahora que usted ve, que usted dice, pero bueno, ¿y dónde está Dios? Dios está ahí. La pregunta no es si Dios está o no está, la pregunta es quién lo oye. Porque esta generación va así. Así anda la generación. Usted ve los jóvenes. Un ruido. Y uno dice, ¿qué está diciendo usted? Por eso es que usted no entiende qué dice.
¿Quién ha estado en algún momento aturdido? Yo soy el primero que lo reconozco. Afectado. Trastornado. Pero allí en medio de la bulla, dile a tu papá, quiero escucharte. Porque si mi oído te oye, todo va a estar bien. Lo voy a repetir. Si el oído lo escucha a él, todo va a estar bien. Cuando un hijo escucha que su padre le dice, tranquilo, que todo va a estar bien, ¿cierto que eso te genera seguridad? ¿Y si me sale mal? ¿Y si me raspan la evaluación? ¿Y si pierdo el año? Tranquilo, todo va a estar bien. ¿Y si me lo raspan? No importa, raspado. Y todo va a seguir estando bien. Y si no me aceptan, tranquilo. Volvemos a tocar la puerta. Si no es allí, en otro lugar. Pero es que Dios dio una palabra y si no se cumple. Ahorita que nosotros estuvimos haciendo una gestión, en varias oportunidades le dije a la familia, si no pasa nada, y se lo decía con mucha firmeza a Aarón y a Christopher, decía, papá, nosotros vinimos por esto, ustedes lo saben, pero si no pasa nada, Él sigue siendo nuestro Dios. Ya no nos vamos a poner, ¿por qué? A reprocharle a Dios, ¿y qué pasó? Si tú hablaste... Yo le dije, si Dios fue el que habló, eso va a pasar en este momento, o será después, o será en 5 años más, pero si Él lo dijo, todo estará bien. Dile a tu vecino, todo va a estar bien. Oiga, está por allá. Hay una parábola de un rey que le hace boda a su hijo. Voy a citar la última parte. ¿Y quién es este que está aquí? ¿Cómo entró? Agárrenlo, átenlo y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí es el lloro y el crujir de dientes. Pero también en otra parábola, en la parábola de los talentos, la recompensa es, ven, buen siervo y fiel, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amados, hay 2 ámbitos. Estar en Cristo es paz, tranquilidad y calma. Estar fuera de Cristo es el lloro y el crujir de dientes. Amados, ¿será que puedes levantar tu mano para recibir esto? ¿Qué es el lloro y el crujir de dientes? Es el ruido que se escucha en esta generación. Quien no está en el gobierno de Cristo está en un lloro constante y en un crujir de diente constante. Voy a aterrizarle la idea. Imagínese por un momento lloros constantemente. Lloro, 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 lamento, lamento. ¿Cuántos han tenido bebés aquí? Niños pequeños, niños de meses. ¿Verdad? Qué cosa tan agradable a las 3 de la mañana que el niño le llore. Horrible. Horrible. Usted lo ama, usted es su papá, usted es su mamá. Pero dígame si el niño sale llorón. Bendito el que vive. Gracias a Dios los míos no fueron llorones. Porque hay niños que lloran por todo. Si usted les hace así, lloran. Si usted le arruga la cara, llora. Quiere agua, llora. No le da agua, llora. Dice, Dios mío, pero ¿esto qué fue? Amados, y eso es con uno. Imagínese usted
las maestras que están aquí, wow, mi respeto, mi admiración. Imagínense entrar a un salón con 30 niños y que por lo menos 10 lloren al mismo tiempo. No me va a decir que, ay, qué encantador. No, qué atormentador. Amados, ¿cómo describe la Escritura ese estado auditivo fuera de Cristo? Dice que es un lloro y un crujir de dientes. Usted se imagina, usted no ha dormido con alguien que pasa toda la noche apretando, sonando los dientes. Y que tú quieras descansar y imagínate un ámbito donde lo que se escucha es lloro y crujir de dientes. Pregunto, ¿eso es alentador? ¿Eso es apaciguador? ¿Eso es calmador? No. Llama un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque donde hay ausencia del sonido de la voz de Dios, lo que hay es crujir y lloro. Crujir y lloro. Eso es lo que se escucha en esta generación. Crujir y lloro. Es lo que se escucha en las naciones. Crujir y lloro. Pero los que experimentan paz en medio de ese crujir de dientes y de ese lamento son aquellos que escuchan la voz del Padre. Quien ha conocido el inframundo de la humanidad sabe que lo único que hay allí es lloro y crujir de dientes. El inframundo de la humanidad. ¿Usted qué es eso? Lo más bajo, lo más escondido, lo más oculto. Lo que hay es crujir y lloro. Por eso es que cuando una persona está en ese ámbito, es muy fácil suicidarse. Es muy fácil no querer saber nada de la vida. Cuando una persona está en ese ámbito, por eso es que es muy fácil el cuadro depresivo, los intentos de suicidio, porque lamentablemente llegó al inframundo de la humanidad. Lo que teológicamente le llaman el infierno. No se necesita morirse para ir al infierno. Quien está cautivo en el inframundo de la humanidad ya está en el infierno. De ahí nadie sale por su cuenta. Solamente puede salir si aquel que tiene las llaves del Hades baja, desciende y lo saca. Pero aquel que está allí necesita querer salir. Yo quiero salir de aquí. Lloro y crujir de dientes, ¿lo dice conmigo? Lloro y crujir de dientes es exactamente lo que dice Pablo en 1 Corintios 13:1. Pablo en 1 Corintios dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Metal que resuena, címbalo que retiñe, ¿qué es? ¿Música? No, es ruido. O sea, puedo hablar lenguas y puedo tener dones, pero si no está presente la sustancia llamada amor, produzco ruido. El hecho de que suene no es música. Puede sonar el metal, puede sonar el címbalo, pero si la vida no está, es ruido. La gente que viene, yo le voy a dar un consejo. Ay, mi hermano.
cuídese de ese sonido. Amados, cuando se ve, generalmente se escucha. Lo dice conmigo, cuando se ve, también se escucha. No es lo mismo que usted vaya al cine y le muteen la película. Usted está viendo las imágenes, pero el impacto no es el mismo. De hecho, en una producción audiovisual o cinematográfica, el 70% lo tiene el audio. El audio es lo más importante en una producción cinematográfica. Que es genial por los gráficos, que es genial por la animación, por los efectos, pero si eso no tiene audio, no tendrá el mismo efecto. Usted puede ver la película y puede ver la explosión y puede ver cómo se cayó, pero si no escucha, no será igual. Jamás será igual. Amados, cuando se ve, siempre se oye. Escuche esto. Adán no solo vio la fruta del árbol, Adán escuchó a la serpiente. Judas no solo vio las 30 monedas, Judas escuchó la propuesta de los opresores de Jesús. Pedro no solo vio el fuerte viento, la fuerte ola, Pedro escuchó el estruendo de las aguas. Siempre que se ve, generalmente se escucha. Observe conmigo, vaya a ese pasaje de Pedro, esa experiencia. Mateo 14, vamos a leer algunos versículos, no todo, pero ese capítulo es interesante porque Mateo registra cómo Pedro camina sobre las aguas. Dice la escritura que ellos bogaron mar adentro y era como la cuarta vigilia y vino una tormenta y los discípulos sintieron temor, miedo de morir. Pero se aparece el Señor caminando sobre las aguas y ellos dijeron, un fantasma. Y entonces Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y leamos a continuación. El 26, 27 dice que los discípulos se turbaron. La pregunta es, ¿qué los lleva a este trastorno? ¿Qué los lleva a estar turbados? Bueno, hay una razón contundente. Ellos están viendo algo, pero también están escuchando algo. Están viendo las olas y están escuchándolas al mismo tiempo, que golpeaban la barca. Entonces eso los lleva a turbarse. Y dice que dieron voces de miedo. Vamos a traducirlo, sonidos. Ruido, ¿de qué? De miedo. Cuando una persona está turbada, lo que va a producir son voces, son ruidos. Pero Jesús les dijo, ¿Jesús qué? Les dijo sonidos. Palabra, voz. Jesús les dijo, tened ánimo, soy yo, no teman. ¿Qué les dijo? Ante el ruido, ante la perturbación, les dijo, soy yo, no teman, tengan ánimo. Este sonido era el que debían escuchar. Este sonido era el que debían recordar. Lo dice conmigo, hay que recordar. El 28 dice, entonces le respondió Pedro, qué atrevido Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Para sorpresa de Pedro y de todos, él le dijo ¿qué?
ven. ¿Qué le dijo? Ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Escuche esto. Para Dios, en realidad la poca fe no es problema. Porque Dios puede hacer mucho con alguien de poca fe. El asunto allí fue que él dudó. ¿Y qué es dudar? Dudar es considerar que lo que él dijo no es suficiente. Lo voy a repetir, no sé si lo... ¿Qué es dudar? Dudar es considerar que lo que él dijo no es suficiente. ¿Por qué Pedro comienza a hundirse? Porque él consideró que Jesús decirle ven no era suficiente para mantenerse a flote. Cuando él vio y escuchó, vio las olas pero escuchó el estruendo, vio la tormenta, vio de pronto el barco estremecerse, tuvo miedo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él hubiese sido un hombre de poca fe, pero sin dudar. ¿Qué es dudar en este contexto? Considerar que lo que él dijo no es suficiente. O sea, sí, Dios habló, pero no creo. Yo sé que Dios habló. Yo sé que Dios habló, pero es que yo veo que esto no se arregla. Yo sé que Dios habló, pero es que yo no veo. Dudar es eso. Considerar que lo que Él dijo no es suficiente. Amados, es interesante notar que Pedro y otros de los que escriben los evangelios describan que Mateo, que dije Pedro, que Mateo describa que Pedro comenzó a hundirse. Es interesante notar esa descripción, porque Pedro es un hombre de pesca. Pedro es un pescador. Lo más seguro es que Pedro supiese nadar. De hecho, no creo que él se hubiese rendido así tan fácil. Bueno, dudó y comenzó a hundirse. Yo estoy más que seguro que él intentó nadar. Que él intentó mantenerse a flote. Cuando él grita, pide ayuda, Señor, sálvame, es porque a pesar del esfuerzo que está haciendo por mantenerse a flote, se está hundiendo. Amados, qué gran enseñanza veo aquí. Para poder caminar en la vida de la fe, no se hace a nuestra manera. Para poder mantenernos a flote en la vida de la fe, solo se puede hacer por fe en su palabra.
Hay gente que se está hundiendo y no es que no tienen conocimiento, y no es que no han conocido a Dios, y no es que no son inteligentes, y no es que no son personas preparadas, y no es que no son profesionales. Sí, todo eso está genial, pero para poder mantenerte caminando en la vida de la fe, no es por la forma y por lo que tú sabes o has aprendido, solamente lo podrás hacer escuchándolo a Él. Amados, qué orgullosa es esta generación y qué orgullosa es el alma. Porque cuando el alma ve que está por hundirse, no, yo sé nadar. No, yo más o menos sé cómo hacerlo. Yo tengo conocimiento, yo tengo información, yo tengo capacitación. Yo sé que si yo saco mis cuentas, 2 más 2, con esto yo resuelvo. No. El Señor no le dijo, ven y hazlo como tú sabes. No. Él le dijo, ven. Amados, escucha esto. Cuando se trata de caminar en la vida de la fe, nadar no es suficiente. Cuando se trata de caminar en la vida de la fe, nadar no es suficiente. Insisto, era un hombre de pesca, era un pescador, era un hombre de agua, era un hombre de lagos. Pedro sabía nadar. Además, era una generación de costas. La gente que vive en las costas generalmente saben nadar. ¿Sí o no? Pedro nadaba, pero para poder caminar sobre las aguas, su nado no era suficiente. Solo iba a poder caminar sobre las aguas si recordaba lo que se le dijo. Escuche esto, y creo que esto es lo más clave de la palabra de hoy. ¿Usted sabe por qué Pedro se hundió? ¿Se lo digo? Porque se le olvidó muy rápido el ven de Jesús. Por eso se hunde. Porque se le olvidó muy rápido. Porque cuando vio las aguas, cuando escuchó el estruendo, se le olvidó el ven. Se recordó más del ruido que del ven del Señor. Por eso no se iba a mantener a flote. No era si él nadaba, no era si él braceaba, no era si él flotaba, no era si, era si recordaba. Te dije, ven. Y es lo que hace nuestra humanidad. Cuando el ser humano está en medio de una tormenta, cuando está en medio de un colapso económico, de un colapso psicológico, de un colapso emocional, tenemos la tendencia de que se nos olvida el ven. Entonces la pregunta no es, ¿y qué pasó con lo que Dios me dijo? No. Esa no es la pregunta correcta. Ese no es el cuestionamiento correcto. El cuestionamiento correcto no es, Señor, ¿y qué pasó con lo que me dijiste? El cuestionamiento correcto es, ¿cuánto recuerdas de lo que te dijo? Ahí, cuando estés allí, justo a punto de ahogarte, es donde tienes que recordar y decir, tú lo dijiste.
Y yo lo recuerdo. Tú lo dijiste. Año 2020, plena pandemia. Y la pandemia es lo que termina de colapsar la economía de este país en ese año. Bendigo a Dios por la vida del pastor Peter y por tanta mortadela que me fió. Por tanta mortadela que me fió. Y llegó un punto que ya yo no quería más esa mortadela. Bueno, yo digo 2020, pero ni hablar. Sí, 2018, 2019, 2017. Yo no sé cuántos han visto por allí un video meme en las redes sociales que le preguntan a un negrito, ¿y tú quisieras volver al pasado? Y él dice, ¿a son de qué? ¿A buscar qué? Así mismo digo yo. ¿Quiénes quieren regresar al 2016? Yo no quiero regresar al 2016, 2017, 2018. No, 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 no. Pero le decía a él, tú lo dijiste. Tú dijiste que no nos faltaría nada. Lo dijiste, Señor. Que a mis hijos no les faltaría nada. Lo dijiste. Que tendríamos para ayudar a otros. Lo dijiste, Señor. ¿Y cuántos pueden unirse en una gratitud esta mañana y decir, Señor, lo cumpliste? El ruido decía otra cosa. El incrédulo decía otra cosa. Por eso es que tienes que saber bien a dónde conectas tu oído. En el camino te vas a conseguir con el que murmura, con el que critica, con el que cuestiona, con el que abandona, con el que renuncia, con el que se suicida. Ese ruido te lo vas a conseguir en el camino. Pero si tú te mantienes escuchando el ven del Señor, te vas a mantener caminando sobre las aguas. Diga conmigo, sonidos guardados. Sonidos guardados que no debes guardar. No guardes la herida de aquel que te hirió. No guardes ese sonido. No guardes la palabra del que dijo que estaría contigo y hoy no lo está. ¿Por qué guardar ese sonido? Ni siquiera guardes el sonido de aquel que dijo que te iba a pagar y nunca te pagó. No guardes ese sonido. Solo guarda el sonido de su voz. Guárdalos en tu memoria. Guárdalos en tu corazón. Cuando dice, amado Evi, cuando dice en la antigüedad, y esta palabra y esta ley se la repetirás en el camino, al acostarse, al levantarse, en el dintel de las puertas, cuando vayan a desayunar, cuando vayan a almorzar, memorízalas, recuérdalas de día y de noche. ¿De qué está hablando? Guardar su sonido. Guardar lo que Él dice. Guardar lo que Él ha dicho. Amado, y yo siento por el Espíritu que aquí hay gente que está diciendo, me la está dedicando a mí. No yo, el Espíritu sí. Porque tú sabes de que sabes que desde que te desconectaste el oído, te comenzaste a hundir. Tú lo sabes. Porque no fue que Él se olvidó de ti. Porque el Señor respondió enérgicamente cuando Pedro le dijo, Señor, sálvame. Jesús siempre respetó. ¿Qué quieres que te hagas?
Y él sabía que estaba ciego. Señor, que recobre la vista. Eso es lo que voy a hacer. ¿Qué quieres que te haga, Señor? Tenemos hambre. Multiplicaba el alimento. Pedro no le dice, Señor, sálvame. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano es complejo. El ser humano puede que esté altísimamente aturdido, pero si dice, no, todo está bien, ¿qué puede hacer usted? Nada. Aquí es donde yo veo la grandeza en Pedro. Porque hay gente que por vergüenza y por orgullo no piden ayuda. Pero aquí yo veo la grandeza en Pedro. Me estoy ahogando, Señor, sálvame. Y dice que al instante el Señor lo agarró. Subieron a la barca y todo se calmó. Escucha, yo no te puedo garantizar que escucharlo siempre a Él todo se va a calmar. Escucharlo siempre a Él no necesariamente se va a calmar. Lo que sí te puedo garantizar es que escucharlo siempre a Él podrás caminar por encima del ruido de las aguas. Porque si Jesús lo salvó en su auxilio, lo iba a mantener a flote en su obediencia. ¿Por qué Pedro se hunde? Porque se le olvidó muy rápido. ¿Me acompañas de pie, por favor? Entrene su oído. ¿Qué se hace en medio de la bulla? Hay que entrenar el oído. La única manera de detectar que es su voz es entrenando el oído para escucharlo a Él. Amados, si Cristo como pan, usted todos los días debe ser alimentado, Cristo también a diario debe ser escuchado. Y cuando alguien escucha a diario la voz del Señor, no se confunde. De pronto lo que estás viendo con tus ojos no se comprende, no se entiende, pero como conoces la voz, no se confunde. Señor, yo veo que esto no se arregla, yo veo que esto no mejora, pero como estoy escuchando la voz, el audio es el 70% de lo que veo. Si tú me dices, ven, es porque voy a caminar sobre las aguas. Si tú lo dices, si tú me dices, no te muevas, tú sabes lo que es mejor. Pero si tú me dices, ven, camina, entrena su oído. ¿Qué vamos a hacer? Entrene su oído. ¿Sabes que las personas que hacen cata de vino, hoy en día hay cata de café, son personas que entrenan su paladar? Una persona profesional en una cata de vino agarra un vino y te lo describe. Esto es un vino Merlot, tiene esto, un vino seco, te lo describe. Después puede agarrar otro vino sin ver nada, sin ver la descripción y te lo va, te lo describe. Amados, entrene su oído. Cata auditiva. Entrénelo. Usted de pronto quiere ir a un sitio a comer y de pronto usted no conoce la zona, busque a un gordito. Busque a un gordito. Él le va a aconsejar sitios buenos. ¿Qué hay que hacer?
Amados, si la fe viene por el oír la voz de Dios, entrene su oído a la voz de esa fe. Lo voy a repetir. Si la fe viene por el oír la voz de Dios, entrene su oído a la voz de esa fe. Tienes que entrenarlo a la voz de esa fe. Si no lo entrenas a la voz de esa fe, tu oído no se va a alimentar, y mucho menos la fe que viene por el oír la voz de Dios. Entonces, si la fe viene por el oír, entrena tu oído a la voz de esa fe. Entrénalo. ¿Sí? Entrénalo. Si tú y yo entrenamos nuestro oído a la voz de esa fe, nos vamos a librar de la pregunta que se le hizo a Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué se le pregunta quién te enseñó que estabas desnudo? Porque alguien se lo enseñó. Y ese no era precisamente el sonido de la voz de Dios. ¡Wow! Si lo escuchamos a Él, todo estará bien, aunque se vea mal. Si lo escuchamos a Él, todo estará bien, aunque se vea mal. Profetízale esos huesos. Señor, ¿pero qué le voy a profetizar a esos huesos? Si son huesos secos, profetízale. Y esos huesos vivirán. Si lo escuchamos a Él, todo estará bien, aunque se vea mal. A ti toda la gloria. A ti toda la honra. Señor, creo por la fe en una iglesia que está comprometida no solo a escuchar, a entrenarse. No solo a verte, a escucharte. No solo a comer de ti, sino a oírte a ti. Señor, gracias por lo que tú estás edificando en las mujeres, por lo que tú estás construyendo en los hombres, por lo que estás levantando en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Gracias, Señor, porque si te escuchamos a ti, todo estará bien, aunque no se vea bien. Todo estará bien, porque esa es la fe. La fe es creer que camino, aunque el mar se vea mal. La fe es creer que floto, aunque el mar me diga que me voy a hundir. Esa es la fe. La fe en tu palabra, en escuchar tu voz, porque solo tu voz trae paz, trae tranquilidad y trae descanso. Hoy celebro con esta iglesia que estamos en el gozo del Señor, que no estamos en el lloro y en el crujir de dientes. Y por el contrario, si alguien aquí, si hay un alma, una vida que siente que ha estado mucho tiempo en el lloro y el crujir de dientes, el Señor te dice: ven, ven al gozo del Señor. Le das un aplauso al Rey.